Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Y hoy estoy aquí pues presentando un debate que voy a tener con el apologista católico Rodrigo Calvo. Voy a comenzar diciendo que pido disculpas anticipadas porque estoy con una gran gripe, tengo mi voz afectada y posiblemente tenga que andarme hasta limpiando la nariz y tosiendo. Pues llevo 3 días así. Pero bueno, gloria sea al Señor. Entonces, dadas estas disculpas y la presentación, vamos a pasar al debate. Ahora el amigo Rodrigo Calvo va a presentarse, va a tener 1 minuto de presentación. Luego entonces voy a tener 1 minuto de presentación yo. Luego entonces él me va a hacer 2 preguntas a mí. Luego entonces yo le voy a hacer 2 preguntas a él. Luego entonces vamos a tener un tiempo de 20 minutos, 25 minutos, no me recuerdo cuánto era el tiempo exactamente. Déjenme el tiempo, acordamos ahora mismo. Pues aquí un momentito. Quiero hacer una pregunta. Las preguntas van justo después No de la va nada presentación. fuera de contexto. Las preguntas van después de la presentación. Ok. Bien, el texto va, el esquema va a ser, él expone 25 minutos, yo 25 minutos, él 10 minutos, yo 10 minutos, él 5 minutos, yo 5 minutos, y luego entonces él se despide en 1 minuto y yo me despido en 1 minuto. Ese fue el esquema que acordamos y así lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Entonces, bueno, Rodrigo, aquí ya tienes tu tiempo para presentarte. Bueno. Ok, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe, dueño de la página Doña Cata, sus amigos y director del programa Mesa Redonda. Les mando muchas bendiciones, saludos a los hermanos que nos están siguiendo en los grupos de la aplicación Sello por internet. Saludos a todos los que nos siguen por WhatsApp, el grupo de WhatsApp, a todos los hermanos que pertenecen ahí, de formación católica, y a todos, a Santo Católico Romano, que está retransmitiendo el debate en este momento, y a todos los hermanos pues, que nos siguen. El día de hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio católico a la luz de la Biblia. Vamos a mirar con Biblia, con patrística, con muchos elementos históricos, la existencia del sacerdocio católico en la Biblia, en la historia. Agradezco de antemano a Eduardo porque cuando me invitó, él había propuesto el debate para el día domingo, y yo le dije pues que no, pues por cuestiones, es un día de familia, es un día del Señor, pero pues ya hoy ya nos conectamos y estamos realizando pues este debate, como ya les dije, sobre el sacerdocio católico. Y bueno, no siendo más, le doy el paso a Eduardo Gutiérrez. Adelante. Bien, perfecto. Bueno, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico. Y como bien dijo Rodrigo Calvo, vamos a estar hoy analizando el tema del sacerdocio católico a la luz de la escritura. A la luz de la escritura. Entonces, bueno, si los que me quieran buscar pueden buscarme en YouTube como Reflexiones del Pastor.com o como Pastor Eduardo Gutiérrez, también en Facebook, o pueden visitar directamente mi página reflexionesdelpastor.com, donde ustedes pueden descargar una aplicación completamente gratis sobre la defensa de la fe, y ahí también tienen mis libros sobre apologética. Bueno, sin más, entonces le voy a dar el paso
a Rodrigo para que haga las primeras preguntas, las dos preguntas que tiene. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Yo las había dado para el final, pero bueno, acá todo el orden establecido y propuesto. Entonces, si ustedes, los pastores, dicen que todos son sacerdotes, ¿sí? Entonces, ¿por qué solo ustedes en el culto bendicen las galletas, el jugo de uva, lo que utilizan para la Santa Cena, y por qué son los únicos que cobran el diezmo, si supuestamente todos son sacerdotes? Esa sería como la primera pregunta. ¿Sí? ¿Tú la respondes ya o simplemente las lanzo al aire? Di las dos y yo las respondo las dos. Ok. Bueno. Ahora, si la segunda pregunta es, si Efesios 4:11 nos dice que Jesucristo constituyó 5 ministerios bíblicos, ¿sí? Que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, y además la Biblia nos habla de obispos y de diáconos. ¿Por qué estos ministerios o estas órdenes sacerdotales no existen todas en las iglesias evangélicas, sino que a duras penas hay pastores y a veces evangelistas, pero no hay los demás ministerios? Esas serían como mis dos preguntas. Adelante, Eduardo. Ok, gloria sea al Señor. Bueno, la primera pregunta no la anoté, pero creo que la memoricé bien. Y es que, ¿por qué si nosotros decimos que todos somos sacerdotes, por qué solamente el pastor puede consagrar o puede bendecir la, la Santa Cena, lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, en el servicio, y por qué solamente él puede recibir los diezmos? Bueno, esto es un error de concepto. Primeramente, nosotros no tenemos ese concepto porque si un misionero y no es un pastor y va al Amazonas a predicar y se convierte en almas allí, él también puede dar la Santa Cena. Nosotros no tenemos ningún tipo de restricción respecto a eso, siempre y cuando sea un miembro bautizado. Ahora, en la iglesia hay vamos a decir, su orden para que tenga todo en orden, y en ese orden nosotros obramos, vivimos y practicamos nuestra fe sin que eso nos dé un estatus espiritual o sacerdotal por encima de los demás. Lo mismo ocurre con el diezmo. El diezmo es para la mantención de la iglesia. Hay iglesias que simplemente, por ejemplo, tienen pastor porque el pastor se murió, porque el pastor abandonó el ministerio, porque esas iglesias siguen cobrando los diezmos. El diezmo de ninguna manera va al pastor. Eso es un error de concepto. El diezmo va a la iglesia. Por supuesto, el pastor es un miembro, vamos a decir así, elevado dentro de la iglesia, pero en la mayoría de las congregaciones organizadas hay un consejo de ancianos siempre, que es el que administra los diezmos. Por supuesto, la iglesia evangélica crece de una manera diferente a la católica. Se comienza a lo mejor por un garaje. Entonces, tú no puedes ver la iglesia evangélica como cuando comienza en el garaje. Tienes que mirarlo cuando ya lleva 20 años y es una iglesia organizada como Asamblea de Dios, como Iglesia de Dios Santidad, como la iglesia metodista, que ya entonces tienen un consejo de ancianos para poder organizar todas las cosas. La segunda, ¿por qué no existen los 5 ministerios? Bueno, esto es un error de concepto también. Sí existen los 5 ministerios. En la iglesia nuestra hay pastores, por supuesto, hay evangelistas, hay maestros que dan la escuela dominical, hay profetas. De hecho, muchas veces nos acusan los católicos de que nosotros tenemos mucha gente profetizando,
y supuestamente diciendo pues cosas que ellos o que los católicos no creen. Y apóstoles también tenemos. Ahora, entendemos que ese ministerio no continuó después de la muerte del apóstol Pablo, pero en el momento que se escribe la escritura, esos ministerios estaban vivos todavía, inclusive después de la muerte de Pablo. Juan muere allá por el año 100. Así que Dios instituyó en la iglesia apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, no queriendo decir de ninguna manera que esos ministerios van a continuar por siempre, porque la iglesia va a llegar un momento que todos vamos a estar en la presencia del Señor cuando el Señor venga, y no van a asistir pastores, ni evangelistas, ni maestros. Así que los ministerios no tienen un carácter eterno, ni tienen un carácter permanente. Dios los constituyó y es hasta el día que Dios quiera. Eso es lo que nosotros, gloria sea al Señor, entendemos. A Dios la gloria. Entonces le voy a hacer las dos preguntas al apologista católico Rodrigo Calvo. Adelante. Pregunta número 1. ¿Qué es para ti un sacerdote desde el punto de vista bíblico? Y la pregunta número 2 es, en el debate que tuviste con Pedro Gómez, a partir del minuto 4, creo, dijiste algo que me pareció bien curioso e interesante. Dices que los 5 ministerios de Efesios 4:11, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros son sacerdotes ministeriales. Me gustaría saber en qué te basas para decir que los apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros son sacerdotes ministeriales. Esas son mis dos preguntas. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, para mí un sacerdote desde el punto de vista bíblico es aquel que da o ofrece unas ofrendas, ¿sí? Por la expiación de los pecados, dependiendo obviamente del sacerdocio bíblico, cambia la ofrenda, ¿sí? El propósito, y está ante Dios, ¿sí? Intercediendo en favor del pueblo. En el caso del sacerdocio de Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo mismo, que se ofreció a él mismo e instauró un sacerdocio para todas las gentes y un sacerdocio ministerial. Ahora, en la segunda pregunta, que ¿por qué hablo de los sacerdotes ministeriales? Bueno, en primer lugar, pues la Biblia nos habla de los presbíteros que se refieren a los ancianos o pastores que en el Antiguo Testamento estaban compuestos por sacerdotes, por miembros del Sanedrín y conformaban el sacerdocio, ¿sí? Y estos mismos ancianos los encontramos dentro de los 5 ministerios bíblicos, pero además, desde la Didache, ¿sí? Usted sabe que es el primer catecismo de la Iglesia Católica en el siglo I, en la Didache encontramos que los profetas eran sacerdotes, lo dice la Didache, lo dice la patrística, empiezan desde los primeros siglos, desde el siglo I, II, III, a decir los padres de la iglesia, a hablar sobre los distintos ministerios como sacerdocio. Entonces, vemos que no solo a través de la Biblia, sino a través de la fe de la iglesia, de la historia de la iglesia y la patrística, estos ministerios, y en especial luego se organizan bajo la figura de obispo, de presbítero y de diácono. Estos son sacerdocios, ¿okay? O es el sacerdocio en el cual se distribuye los 5 ministerios. Entonces, desde ese punto de vista, es la afirmación que hice en el debate con el pastor Mario Prado. Eso es todo. Ok. Ok, entonces
Vamos entonces a comenzar con los tiempos. Entonces ahora tú tienes 25 minutos. ¿Desde ya? Sí, desde ahora mismo. Ok. Bueno, entonces vamos a ir desde el principio. Bueno, el sacerdocio católico, por ejemplo, lo que es el catecismo de la iglesia nos enseñan los numerales 1333, 1350 y 1544, que el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de Melquisedec son distintos, ¿sí? A pesar de que Jesucristo está bajo el rito de Melquisedec, ¿sí? Por varias razones. Bueno, el catecismo nos enseña que el Melquisedec es una prefiguración de lo que había de venir en Jesucristo. Entonces, aquí están los numerales, ¿sí? Dice, por ejemplo, el numeral 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiera la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino y al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y el vino siguen significando también la bondad de la creación. Así en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino. Esto está referido al Salmo 104 del versículo 13 al 15. Fruto del trabajo del hombre. Pero antes del fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador, la iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey sacerdote, que ofreció pan y vino, en Génesis 14, 18, una prefiguración de su propia ofrenda. ¿Ya? Ahora, en el 1350 dice la presentación de ofrendas, el ofertorio, entonces lleva al altar a veces en procesión el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en el nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. Eso nos lo dice San Ireneo, ¿sí? La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de sacrificios. O sea, que esto incluye el sacrificio de Melquisedec. Lleva a la perfección el sacrificio de Melquisedec. Y en el 1544 dice: todas las prefiguraciones del sacerdocio en la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, 2:5. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, Génesis 14, 18, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. También encontramos en Filemón 1:6, que dice: a partir de su participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. O sea, nosotros estamos en orden a Cristo y no a Melquisedec. Ahora, vamos a empezar con los padres de la iglesia y ya después hablaremos de la Biblia. Entonces, antes de abordar la patrística, vamos a empezar por la Didache del siglo I, el primer catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y vemos en el capítulo 8, para los que tienen la Didache, ¿sí? Dice el numeral 1, dice: todo profeta verdadero que deseare radicarse entre vosotros es digno de su comida. Asimismo, un doctor verdadero es como obrero digno de su comida. Todas las primicias del lagar y los campos del ganado y las ovejas las tomará y darás a los profetas, porque ellos son vuestros príncipes sacerdotes. Entonces ya vemos que desde el siglo I, desde la Didache, el ministerio de los profetas, respondiendo a la pregunta segunda de Eduardo, ya más claramente,
nos muestra que desde el siglo I ya a los profetas se les consideraba sacerdotes dentro de la iglesia. Entonces ya vemos que hay una relación entre sacerdocio y ministerios bíblicos, ¿sí? Dice, mas si no tuvieres profetas, dad a los pobres. El capítulo 14 de la Didache también nos dice, los días del Señor reunidos para la partición del pan y acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Entonces vemos que desde la Didache había una confesión de pecados a los sacerdotes, ¿sí? Antes de tomar el pan de la acción de gracias, la partición del pan. Entonces es una acción que es sacerdotal. Y vamos a ver a través de la exposición cómo Jesucristo tenía la autoridad de perdonar pecados que no la tuvo Melquisedec, ¿sí? Y que además le entregó esa autoridad a sus apóstoles. Muy bien, entonces ahí vemos que también es digamos, en la presencia del sacerdocio entre los apóstoles por parte de Jesucristo. Bueno, ahora vamos a entrar a los padres de la iglesia. San Clemente Romano en el año 101, ¿sí? Nos habla de la sucesión apostólica en la carta de San Clemente Romano a los Corintios y encontramos una doctrina clara sobre la sucesión apostólica en un texto redactado hacia el año 95, 96 después de Cristo. San Clemente afirma, los apóstoles en su misión evangelizadora iban nombrando sucesores. De esta forma, Clemente argumenta la autoridad de los obispos, o sea, los que ellos nombraban eran obispos, ¿sí? El primer documento patrístico que habla de la sucesión apostólica es este. O sea, a este respecto, Clemente escribe, los apóstoles nos predicaban el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios, en resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo, una y otra cosa. Por ende, sucedió ordenadamente por voluntad de Dios. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de certidumbre que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba para llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por obispos y diáconos, o sea, episcopai, ¿sí? Y kai daiko, que son los diáconos de los que habían de creer. Entonces ya vemos como aquí nos habla del orden sacerdotal que se transmite de los apóstoles a los obispos y a los diáconos desde el año 101, que sería comienzos del siglo II. Ya vimos que la Didache viene del siglo I. San Clemente señala que quienes fueron nombrados por los mismos apóstoles como sus sucesores, a su vez designaron ministros que les sucedieran. De esta forma se mantiene en la iglesia el vínculo apostólico. En un pasaje de su carta señala, también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por otro lado, entonces encontramos a San Ignacio de Antioquía en el año 107, ¿sí? Él dice que los obispos, los presbíteros nos habla de la división sacerdotal en tres órdenes, valga la redundancia, obispos, presbíteros y diáconos. En las cartas de San Ignacio de Antioquía nos encontramos con unos documentos imprescindibles para hablar de los 3 grados del orden. Ya los mencioné, obispos, presbíteros y diáconos. En efecto, se detectan con claridad las funciones propias y específicas de cada uno de los grados. Además, ya podemos hablar de un único obispo, episcopo, ¿sí? Al frente de una comunidad al cual le ayudan los presbíteros o presbúteros y diáconos. Y dice así, hay un solo obispo en la comunidad. En San Ignacio de Antioquía ya encontramos que se llama un episcopado monárquico, pues existe un solo obispo. El obispo se encuentra rodeado de un senado de presbíteros que San Ignacio llama senado apostólico. Por su parte, los diáconos reflejan el servicio de Cristo. Asimismo, San Ignacio hace notar que debe reinar una gran unidad entre los 3 grados del orden sacerdotal.
Los presbíteros forman parte de un colegio. En las cartas de San Ignacio de Antioquía aparecen los presbíteros como un colegio, bueno, alrededor del obispo, y asimismo remarca que los presbíteros están llamados a vivir estrechamente unidos a su obispo, formando una sola sinfonía con él. San Policarpo, ya en el año 156, nos habla de un consejo, un consejo de presbíteros, ¿sí? O de sacerdotes, de curas, pues como quieran llamarle, o pastores. San Policarpo de Esmirna, en su carta a los filipenses, habla con claridad de una jerarquía eclesiástica que está presentada de la manera colegial. Específicamente, San Policarpo nos habla de los presbíteros que presiden la comunidad. Además, junto a ellos señala la presencia de los diáconos. Tertuliano, en el año 155, ¿sí? También entre el 155 y 220 después de Cristo, nos habla del orden del clero y el pueblo, el orden de clero y pueblo, o sea, los separa, ¿ya? Y entonces aporta una serie de términos técnicos para designar los ministros sagrados, que no se sabe ciencia si Tertuliano fue sacerdote o no. Sin embargo, dada la formación jurídica, habla de tres términos: el ordo, que es el orden sacerdotal; el plebs, que es el pueblo; y el clerus, que es el clero como tal. ¿Okay? La organización del colegio. El orden es la ordenación sacerdotal y el clerus es el colegio apostólico, el colegio presbiteral, ¿sí? El término ordo se utilizaba en el derecho romano para hablar del conjunto de personas cualificadas, ¿sí? Y Tertuliano lo contrapone a plebs, que viene a ser el pueblo, sin más. Es decir, que quienes no son ministros sagrados, o sea, el plebs, el pueblo. De esta manera, Tertuliano distingue el ordo sacerdotalis, que viene de hacer la jerarquía, pues se refiere de modo directo a los ministros sagrados del pueblo, o sea, lo diferencia del pueblo integrado para aquellos que hoy llamamos laicos. En cuanto al término clerus, Tertuliano lo refiere al obispo de manera directa, pero también lo hace extensivo a los presbíteros y diáconos. Asimismo, bueno, Tertuliano hace fuertes reflexiones valiosas sobre el obispo, ¿sí? Y señala que el sacerdocio de Cristo es participado por los apóstoles y los obispos. En efecto, el obispo es el sumo sacerdote de la comunidad cristiana y es el sacerdote por excelencia. Miren que entre el año 1200, 1500, entre el año 155 y 220, Tertuliano ya nos hablaba de que seguía existiendo el ministerio de los apóstoles y los obispos, y que ambos participan, ¿sí?, del sacerdocio. Y dice, en efecto, el obispo es el sumo sacerdote de la comunidad cristiana y es el sacerdote por excelencia en relación con los presbíteros. Tertuliano usa tres expresiones: presbiteri, señores, y preasidentes. Los ubica entre el obispado y los diáconos y señala que forman un estamento con capacidad de aconsejar al obispo. Ok. San Cipriano, del año 200 al 258, nos habla de la unidad del episcopado, ¿sí? San Cipriano es el gran obispo del siglo III, al cual Tertuliano distingue entre ordo o clerus, ¿ok? Entonces vemos como formado por obispos, presbíteros y diáconos, y la plebs constituida por cristianos no ordenados. ¿Ok? Entonces vemos cómo esto ha seguido constante a través desde el siglo I y vamos hasta el año 258 sin ruptura. Seguimos en una continuidad donde hablamos de apóstoles, de obispos, de presbíteros, como sacerdotes. En el siglo I, recuerden que hablamos de apóstoles como sacerdotes en la Didache, ¿sí? Y dice, la doctrina de Cipriano es clara a este respecto. Como Cristo distribuyó la única iglesia en muchos miembros por todo el mundo, así también hay un solo episcopado. Extendió por un gran número de obispos en concordia. En cuanto a los presbíteros, San Cipriano señala que los presbíteros forman parte del clerus, son los colaboradores del obispo. Destaca en sus expresiones el hecho de que habla en singular presbítero y no en plural presbíteros, pues es en el sentido colegial, ¿ok?
El episcopado está formado por el colegio de obispos y alrededor de cada obispo se encuentra un presbítero. En cuanto a la comparación que hace Cipriano entre obispo y presbítero, se inclina por darle más dignidad al obispo como investido de suprema dignidad sacerdotal, mientras que los presbíteros, siendo también sacerdotes, aparecen en un plano de menor dignidad, algo así como un sacerdocio de segundo orden, no de segunda clase, de segundo orden. Por último, tenemos a San Hipólito de Roma del año 235, ¿sí? Él nos habla ya del rito de las ordenaciones en la obra de San Hipólito de Roma, denominada la Traditio Apostólica. Y en él encontramos el ritual más antiguo que hay en Occidente, porque en Oriente también hay rituales y más antiguos que los de Occidente, ¿sí? Y se explica cómo son las ordenaciones de los 3 grados del sacramento del orden. ¿Ok? Entonces, el sacramento del orden, como ya vimos, eran 3. Obispos, presbíteros y diáconos. Sin embargo, este último no considera a los diáconos como sacerdotes plenamente, sino parte del colegio, del colegio al que pertenece el obispo, al cual le aconsejan y obedecen directamente. O sea, están hechos para atender directamente al obispo. Muy bien. Ahora volvemos al término presbítero, ¿sí? Que según el diccionario Vine, o sea, este término presbítero es igual a anciano, de presbi es anciano, ¿sí? Presbúteros, que es igual a sacerdotes o igual a pastores, ¿ok? Y dice el diccionario Vine, es un diccionario protestante de estudio bíblico, dice presbúteros o presbíteros, esa es la palabra G4245, dice adjetivo grado comparativo del presbus, anciano. Se usa de edad de la cual sea la más anciana de 2 personas, o entre más, el más viejo, o de una persona entrada ya en años con experiencia. En Hebreos 11:12, los ancianos son los patriarcas de Israel. Entonces miren cómo aquí nos habla de los presbíteros como los patriarcas de Israel, los 12 patriarcas, ¿sí? Igualmente en Mateo 15:2, Marcos 7:3, Marcos 7:5, se usa el femenino del adjetivo de las mujeres ancianas en las iglesias. No con respecto a la posición de ellas, sino en cuanto al ser mayor de edad. Y la otra definición, de rango o posición de responsabilidad. Entonces, también está la definición entre los gentiles en la Septuaginta, en Génesis 57 y en Números 22:7, el término presbíteros, ¿sí? También dice en esta definición, la número 2, la nación judía en primer lugar, en aquellos que eran cabezas o líderes de las tribus de las familias, o sea, los patriarcas, como en el caso de los 70 que ayudaban a Moisés también, ¿sí? Y aquellos reunidos por Salomón. En segundo lugar, a miembros del Sanedrín que consistían de los principales sacerdotes, ancianos y escribas, o sea, de esto estaba compuesto el Sanedrín, sacerdotes, ancianos y escribas conocedores de la ley judía. En tercer lugar, aquellos que se dirigían en asuntos públicos en las varias ciudades. Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento se le llama presbíteros a aquellos que ejercían un sacerdocio o un patriarcado, que también ya vimos que el apostolado es considerado por los padres de la iglesia como un sacerdocio, ¿ok? En las iglesias cristianas, de aquellos que siendo suscitados y calificados para la obra del Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas, ¿ok? Entonces aquí ya vemos el término episcopoi, ¿sí? Y acá nos está enseñando que el presbítero, que también es sacerdote del Antiguo Testamento, se refiere también al obispo del Nuevo Testamento, al pastor. Entonces vemos cómo se sigue hablando en la Biblia de los obispos, de los presbíteros, como sacerdotes, manteniendo esa continuidad con el Antiguo Testamento, ¿ok? También vemos a los 24 ancianos entronizados en el cielo alrededor del trono de Dios, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, los ancianos es una representación de la iglesia, ¿sí? De los líderes de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, la palabra, bueno, ya para los que no utilizan la Septuaginta del Antiguo Testamento, sino que utilizan la Tanaj judía del siglo II, ¿sí? Y bueno, de los siglos II en adelante,
encontramos la palabra H2205, que es Saquén, ¿okay? Que significa viejo, anciano, ayo, edad avanzada, vejez, viejo, ¿ok? Y que estaba dirigido en primer lugar a un anciano de edad, sí, como tal, y como al anciano dirigente del pueblo. Entonces vemos cómo hay desde el diccionario Vine encontramos ya una relación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, del presbítero como sacerdote. Por eso los 5 ministerios, el presbítero se considera como un sacerdocio ministerial. Ok. Aquí encontramos pues los presbíteros en la Biblia, y entonces en el Nuevo Testamento vemos Hechos 11:30, así lo hicieron y se enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos 14:23, designaron presbíteros en cada iglesia, o sea, los apóstoles eran los que, Pablo y Bernabé fueron los que designaron a los presbíteros en cada iglesia. Ellos eran los que tenían la autoridad y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 15:2 se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subían a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Hechos 15:4, bueno, nos habla de que ya estaban reunidos en la iglesia los apóstoles y los presbíteros, ¿ok? Y bueno, así sigue a través de todo Hechos 15:6, 15:22, 23. Ok, dice Hechos 16:4, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Desde Hechos 20:17 dice, desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Al día siguiente, Hechos 21:18, al día siguiente Pablo con nosotros entró en la casa de Santiago, se reunieron también todos los presbíteros. ¿Ok? Aquí quiero hacer primera Tito 1:5, dice, el motivo de haberte dejado en Creta, recordemos que Tito era obispo y recibió la autoridad conferida por el apóstol Pablo, dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Entonces, vemos como Pablo apóstol le entrega autoridad a un obispo para ordenar sacerdotes. ¿Ok? Y aquí vemos en los padres de la iglesia cómo los obispos desde el siglo I, o sea, estaban designados por los apóstoles, y lo dicen los padres de la iglesia, para establecer los otros órdenes sacerdotales, como es el presbítero y el diaconado, que no es un sacerdocio como tal. Ok, dice Santiago 5:14, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y ahí dice que la persona se sanará. Ahora, el mismo Pedro, también al tener el apostolado igual recoge todos los ministerios bíblicos, así como Jesucristo recogía sobre sí también los 5 ministerios bíblicos. Y Pedro nos dice, a los ancianos que están entre vosotros les exhorto, yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Entonces, como vimos, la palabra anciano o presbítero en el Antiguo Testamento era referida a los sacerdotes, y como él dice, siendo apóstol, que también es anciano como ellos. Entonces, aquí nos está diciendo el mismo Pedro, como él siendo apóstol, ¿sí? Como ministro, es también sacerdote, anciano, es presbítero. Ahora, muchos hermanos de distintas iglesias, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, pentecostales, los de la luz del mundo y miles de denominaciones que conforman el protestantismo, usan exactamente siempre los mismos versículos para decir que ellos son los verdaderos reyes y sacerdotes en Jesucristo y no el sacerdocio católico. O sea, para ellos utilizan las Biblias y dicen, nuestro sacerdocio es el verdadero, y siempre se ponen de acuerdo en decir que el sacerdocio católico no es bíblico, ¿sí? Pero para saber quiénes en verdad tienen ese sacerdocio universal y ministerial de Jesucristo, debemos estudiar las características del sacerdocio en Cristo según la Biblia.
Y así nos vamos a dar cuenta quiénes sí tienen ese sacerdocio y quiénes no. O sea, no basta con dar una cita bíblica, sino que hay que probarlo con las características de los sacerdotes, del sacerdocio de Jesucristo bíblico. Ahora, vamos a empezar por el primer elemento, que es la vestimenta sacerdotal de Jesucristo. ¿Sí? Melquisedec, pues, no registra cuál era la vestimenta, pero pues él era rey sacerdote, pero pues por la forma de vestir de la época, él debería tener una túnica real de rey. Ahora, en el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote tenía dos prendas diferentes. El uniforme que llevaba puesto durante todo el año, conocido como las prendas doradas, ¿sí? Estaba formado por 8 piezas diferentes: el efod, el pectoral, la toga, la túnica, el turbante, el cinto, la corona y los pantalones. ¿Sí? Y segundo, tenía las vestiduras que llevaban en Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación. Estas 4 prendas se llamaban vestimentas blancas. Consistían en la túnica, los pantalones, el turbante y el cinto, y estaban hechas de lino blanco. Aquí encontramos esas vestimentas en Levítico 16:4. Pero estas prendas tienen una característica: las prendas no eran cosidas como otra ropa, sino que cada una de ellas estaba tejida sin costura, ¿sí? De una sola pieza. La única excepción es que las mangas sí se tenían que coser, se tejían después de que ya estaba lista la túnica sin costuras. Y además vemos la túnica de Jesucristo, ¿sí? El sumo y eterno sacerdote en el Nuevo Testamento. Dice Juan 19, 23 al 24. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte. Y la túnica, más la túnica, ¿qué? Y la túnica, más ya te has pasado del tiempo, Rodrigo, más de un minuto. Listo. Pasado. Dale. Qué pena. Qué pena, es que no estaba fijando. No hay problema. Adelante, Eduardo. Ok, voy a activar mi tiempo a partir de ahora. Bien. Bueno, vámonos allá. Bueno, primeramente, Rodrigo Calvo dice que los 5 ministerios son ministerios sacerdotales. Primeramente le está confundiendo lo que es ministro con sacerdote, porque no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los levitas eran ministros y ministraban en el templo y no eran sacerdotes. Los sacerdotes solamente eran los que descendían de Aarón. Entonces le está confundiendo ahí, aparte que la Biblia en ningún momento refiere que estos 5 ministerios sean sacerdotes ministeriales, y él puso fuentes de patrística. Por supuesto, resulta completamente imposible que yo busque todas estas fuentes y las verifique, pero conozco algunas y se las voy a dar. Por ejemplo, en la Didache o la Didache que les puso, él está pues confundido en eso, porque hay un problema ahí de traducción. Y el problema de traducción es que esto que estaban hablando, lo que habla la Didache, es simplemente en un término, vamos a decir así, cariñoso, que le decían sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el mismo punto que él leyó, pueden buscar en la Enciclopedia Católica Merkava, / es decir, diagonal, tesoro en letra mayúscula, diagonal, Didache, .htm, y van a ver que se traduce como sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes. El mismo en la versión de la Didache o Didache que él está leyendo, dice príncipes sacerdotes, y los príncipes sacerdotes eran los sumos sacerdotes, y eso contradeciría por completo a la escritura, porque hay un sumo sacerdote y es Jesucristo. Así que él está leyendo la Didache en una versión que no está bien traducida, o bueno, está bien traducida en el sentido de que príncipe sacerdote significa sumos sacerdotes. Merkava lo traducen perfectamente como sumos
sacerdote, yo no sé si se podrá ver, no, es imposible que se vea, además se ve hasta al revés, pero ustedes pueden buscarlos en mercaba.org para que vean que la Dida G habla de príncipes sacerdotes, de sumos sacerdotes. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Él también pone escritos de Tertuliano y él sabe que Tertuliano estaba bastante desviado de la fe en cuanto a eso, porque Tertuliano pensaba que dentro de los montanistas pues habían sacerdotisas, así que Tertuliano tenía un problema en definir qué cosa era un sacerdote y él llamaba a las profetas sacerdotisas, a las profetas de Montano, las llamadas sacerdotisas. También menciona a San Hipólito, en lo cual es curioso porque en la obra que él menciona, San Hipólito critica duramente al obispo de Roma y en ese tiempo él estaba separado del obispo de Roma. Así que no, la patrística no lo vi pues absolutamente nada creíble. El otro error que él hace es que compara ancianos con presbíteros. Bueno, vamos a decir otro errorcillo más que cometió, y es que al decir que los profetas son sacerdotes, como supuestamente dice la Didache, que en realidad lo que dice son sumos sacerdotes, dándole cariñosamente un nombre grande a ellos para que los ministros sean de gran estima en la iglesia, estaría diciendo que las mujeres pueden ser sacerdotes, porque es claro que las mujeres pueden ser profetas, y eso lo vemos en Hechos capítulo 21 del 8 al 9, donde dice que las hijas de Felipe profetizaban. Así que si él defiende que los profetas son sacerdotes, al mismo tiempo está yendo en contra de la doctrina y del magisterio católico que dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Así que aquí se ve claro que él tiene un serio problema de entender qué cosa es un sacerdote y qué cosa no es un sacerdote. También comete el error de comparar ancianos con presbíteros, lo cual no es lo mismo. Presbítero no es lo mismo que anciano de ninguna manera. Primeramente tienen que entender que los presbíteros estaban desde el Antiguo Testamento, como él también mencionó. En Números capítulo 11 se ve que Moisés pide a Dios varones que lo ayuden a él a pastorear el pueblo. Estos varones no eran sacerdotes, eran de todos dentro de los ancianos de Israel. Entonces, había una diferencia entre el sacerdote y los pastores de Israel. Rodrigo Calvo tiene que comprender que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no trabajaban como pastores ni como guías espirituales del pueblo, a no ser que a la misma vez fueran jueces. ¿Por qué razón? Y esto lo vemos desde el principio. ¿Quién fue el pastor de Israel? Moisés. ¿Quién fue el sacerdote? Su hermano. No eran lo mismo. El sacerdocio no tenía nada que ver con guiar espiritualmente al pueblo de Israel. Los sacerdotes no salían del santuario. Los sacerdotes vivían una vida separada, solamente ministrando a Dios de día y de noche. Entonces, él tiene problemas para entender qué cosa es el sacerdote y está confundiendo a los presbíteros, que esto es una idea errada que dicen los apologistas católicos para justificar la existencia de sacerdotes, porque el Nuevo Testamento trae la palabra ancianos. Ancianos no significa sacerdote, ni en su origen bíblico etimológico, ni en cómo funcionan ellos dentro de la Biblia. Por lo tanto, este argumento también es inválido. Vamos a entender que la ausencia de sacerdotes humanos dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento, bueno, en estos primeros 25 minutos él no puso ninguna base bíblica de lo que es el sacerdocio católico, trajo bases patrísticas no bien documentadas y con gravísimos errores de interpretación. Pero bueno, vamos nosotros a la escritura.
Vamos a entender primeramente que la ausencia de sacerdotes humanos dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento hay una ausencia completa. Todos los ministerios expuestos en Efesios 4:11 están representados en la Biblia por seres humanos, excepto el sacerdocio del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos pastores en Hebreos 13:7, vemos profetas y maestros en Hechos 13:1, vemos evangelistas en Hechos 21:8, es decir, en el caso de Felipe. Es decir, todos los apóstoles, por supuesto, está lleno la Biblia de los apóstoles, el apóstol Pablo, los 12 apóstoles del Señor. Es decir, los 5 ministerios de Efesios 4:11 han sido asignados a seres humanos y se ven siendo asignados a seres humanos en la Biblia. Ahora, no existe ni una sola referencia en el Nuevo Testamento de que un ser humano haya sido llamado sacerdote. Nunca. Es decir, eso no existe. La palabra sacerdote en el Nuevo Testamento solamente se refiere a Jesucristo. Ahora vamos a entender primero, y eso él lo dijo al principio de la pregunta que él me hizo, pero lo voy a aclarar para los católicos. Yo no estoy aquí en ningún momento defendiendo la premisa de que no existen sacerdotes, porque nosotros sí pensamos y entendemos de que existen los sacerdotes. Yo estoy aquí defendiendo la premisa de que no existen sacerdotes tomados dentro de los hombres para ser sacerdotes de sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, el contexto de la carta de Pedro no es a una persona, sino que esta carta fue escrita a todos los expatriados. Lo dice en el capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que era un mensaje a todos los cristianos. Y Pedro nos está llamando a todos los cristianos, que miran el contexto aquí en Pedro le escribe como sacerdotes, no a uno, a fulano o a mengano. La carta no fue escrita a ninguna persona en específica. Esto lo confirma Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Es decir, ambos estamos de acuerdo que existen sacerdotes. El problema es que no hay sacerdotes de sacerdotes, y eso lo vamos a ver por esta simple razón. Número 1, la Biblia especifica muy bien los ministerios que existen en la iglesia. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Número 2, Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:5 dice que todos somos sacerdotes. Si fuese cierto lo que dice la Iglesia Católica, que existen sacerdotes ministeriales y sacerdocio de fieles, eso quiere decir que hay sacerdotes de sacerdotes. La única persona que puede ser sacerdote de sacerdote es un sumo sacerdote. Y la Biblia deja claro que el único sumo sacerdote que existe, es Jesucristo. Hebreos capítulo 7, verso 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es el único sumo sacerdote. Por lo tanto, si mi oponente católico continúa defendiendo la idea de que existen sacerdotes de sacerdotes, como mismo explica falsamente la doctrina católica, que dice que hay sacerdotes ministeriales y hay un sacerdocio común de fieles. Así que hay sacerdotes de sacerdotes. Él está al mismo tiempo defendiendo la suplantación del sumo sacerdocio de Jesucristo, lo cual sería una blasfemia. Por lo tanto, no importa las bases que él ponga para tratar de defender que hay sacerdotes dentro de un pueblo de sacerdotes, porque eso estaría contradiciendo frontal y directamente la Escritura. Número 1, ningún hombre en el Nuevo Testamento es llamado sacerdote de manera individual. No, eso no existe.
Número 2, la lista de ministerios que Dios puso en la iglesia, no existe el sacerdote y es un error llamar a los presbíteros sacerdotes. Ancianos y sacerdotes no eran la misma cosa ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Número 3, ningún hombre puede ser sacerdote de sacerdotes porque sería sumo sacerdote y solo Cristo puede ser sumo sacerdote en la iglesia. Pero además de eso, él no ha visto un verso que deja claro que nadie puede ser sacerdote en la tierra, ni siquiera Cristo. Hebreos capítulo 8 comienza diciendo a partir del 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, ojo con esto, sacrificios, por lo que es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Es decir, la Biblia dice que sobre la tierra ni siquiera Cristo sería sacerdote, porque el santuario de Dios está en los cielos y en la tierra ya existen sacerdotes, por lo que los sacerdotes católicos practican un sacerdocio falso, un sacerdocio que no es bíblico, porque no existe en la tierra nada que ofrecer a Dios en favor de los hombres, sino solo sacrificios de justicia, que es agradecimiento a la ofrenda que ya fue dada en la cruz del Calvario y que es suficiente para siempre. Y estos son sacrificios espirituales, así que no se necesita mediación de un sacerdote humano, ni se puede, porque ni aun Cristo pudiera ser sacerdote aquí en la tierra donde no está el tabernáculo de Dios. Aunque Jesús comenzó su sacerdocio aquí en la tierra, no ofreció sacrificio hasta su muerte. Y perdón la voz que la tengo difónica, con la cual entró a su propio tabernáculo como sumo sacerdote a llevar esta ofrenda y fue una vez y para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, decir que los 5 sacerdotes, los 5 ministerios de la Escritura son ministeriales contradice la doctrina católica, porque hay mujeres profetas y no hay mujeres sacerdotes. Decir que presbítero es lo mismo que anciano, es lo mismo que sacerdote, perdón, es falso, porque los ancianos de Israel eran los pastores de Israel. Los ancianos eran los cabezas de familia. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Hebreos 11, números 11, 14 al 17. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Así que lo haces tú conmigo, y yo te ruego si no lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte si haya dado gracia en tus ojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, no eran sacerdotes, y esperen allí contigo en las puertas del tabernáculo. No podían entrar. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahí es donde se nombran los pastores de Israel. De esos son los que la Biblia habla. Hay de los pastores que se pastorean a sí mismos, de los ancianos de Israel, no de los sacerdotes. Porque los sacerdotes no tenían la labor de guiar al pueblo. Los sacerdotes tenían la labor tan solo de ministrar en el tabernáculo, de adorar a Dios. La labor del pastoreo era de los pastores, era de los ancianos, así como lo es ahora. El gran sumo sacerdote Jesucristo. ¿Y él está ¿dónde? En el santuario celestial, bendito sea el Señor. Y entonces los ancianos del pueblo del Señor guían al pueblo de Dios.
llevan al pueblo de Dios a las puertas de aquel tabernáculo. Pero el único, bendito sea el Señor, el único que puede ser sacerdote de sacerdotes es Jesucristo. Entonces, el hecho que la Iglesia Católica diga, predique y enseñe que hay sacerdotes de sacerdotes, porque la Iglesia Católica dice que hay un sacerdocio ministerial y hay un sacerdocio común de los fieles. Así que todos ellos reconocen que todos son sacerdotes, pero dicen que hay ciertas y determinadas personitas que son sacerdotes de hechos, que también son sacerdotes. Eso es literalmente ir frontalmente contrario a la escritura, y es una pues enorme blasfemia, porque eso literalmente está suplantando al único que puede ser sacerdote de sacerdotes, y es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Desde el inicio, Dios divide muy bien la figura pastoral y la figura sacerdotal. La figura pastoral está en Moisés, que es el ministro, el profeta, el pastor, el maestro de Israel, el apóstol de Israel, y Aarón, su hermano, que es el sumo sacerdote. Mezclar ancianos con sacerdotes no tiene ninguna sustentación en la escritura. Por supuesto, un sacerdote podía también ser un anciano. Un sacerdote podía también ser un juez. En el caso de que tuviese esa autoridad, como por ejemplo el caso de Samuel, es decir, casos en específico que eran hombres con tanta autoridad en el pueblo de Israel, que reunían en ellos en muchas labores, vamos a decir de esta manera. Pero estructuralmente y litúrgicamente, los sacerdotes no necesitaban ser ancianos del pueblo. Los sacerdotes eran sacerdotes y los ancianos del pueblo eran ancianos del pueblo. Eran los principales de Judá, los principales de Benjamín, los principales de todas las tribus de Israel. Esos eran los ancianos del... y bueno, sobre la patrística que él ha expuesto, no veo nada, absolutamente nada contundente, porque la misma Didache, si él la lee como la está leyendo, príncipes sacerdotes, eso quiere decir, mi amigo Rodrigo, sumos sacerdotes. Así que la patrística habla de los ministros como sacerdotes de una manera cariñosa. Y los otros que expusiste, Tertuliano y San Hipólito, pues tienen graves problemas con la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor. Y puedes leer en el mismo escrito que traíste lo que San Hipólito habla sobre el obispo de Roma, Calixto. Bendito sea el Señor. Entonces, no veo nada hasta ahora que haya de alguna manera probado de que un ser humano es sacerdote en el Nuevo Testamento. Yo quiero una cita que diga que un ser humano es sacerdote en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento menciona pastores, sí. Imitad a vuestros pastores. Menciona apóstoles, sí. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Maestros, sí. Profetas, sí. Habían maestros y habían profetas. Profetizas, sí. Pero nadie en el Nuevo Testamento es llamado sacerdote. De ninguna manera y de ninguna forma. Así que bueno, yo voy a terminar mi tiempo ahora. Son 21 minutos nada más he tomado. 22 ahora, pero es más que suficiente. Entonces, si él pone algún argumento realmente válido, entonces después en el otro tiempo que yo tenga, pues estaré refutándolo con la ayuda de Dios. Bueno, Rodrigo, ya puedes empezar desde ahora. Vale, Eduardo, gracias. Bueno,
Empecemos diciendo, él dice que eso es un error porque había mujeres profetas. No, la del Nuevo Testamento no nos habla de mujeres profetas, sino de mujeres que profetizaban, que tenían el don de profecía. Él veo que está confundiendo el ministerio profético con el don de profecía. Entonces, pues yo creo que ahí ya encontramos un gran error, porque dice Hechos 21:9, hablando de Felipe, el diácono. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. ¿Ok? Entonces ya en ese punto pues quiero dejar esa claridad. Eduardo se equivoca hablando de mujeres profetas, sino que la Biblia habla de mujeres con el don de profecía dado por el Espíritu Santo. Ahora, Hebreos 5:1-8, del 1 al 8, nos dice que ningún sacerdote se autoescogió, ni siquiera Jesús, sino que el Padre fue el que escogió a Jesucristo como sacerdote, y que aún en medio de súplicas y ruegos, ¿sí? Dios lo mantuvo así hasta el final. Entonces, pues ahí no podemos hablar de que Jesucristo se autoimpuso una autoridad por ser Dios, sino que fue dada también por el Padre. Por otro lado, vemos que, recuerden que yo les di, aparte de la didache, les di 6 padres de la iglesia. Él a duras penas pues habló de 2, ¿sí? Y dijo que estaban errados, pero no supo decir qué pasó con los otros 4. Y misteriosamente dijo que la didache traducía príncipes, pero que en realidad era sumos sacerdotes. Bueno, la Biblia no habla de sumos sacerdotes como apóstoles, y bueno, eso creo que queda más que claro. Digo, de profetas como sumos sacerdotes. Ahora, siguiendo, él habla de que Moisés, o sea, en Moisés no había ese sacerdocio ministerial, pero habla del hermano, Aarón, y hay que recordarle que Aarón, ¿sí?, fue escogido por Dios para crear el sacerdocio levítico, ¿ok? Entonces, ahí vemos que sí existía el sacerdocio en el Antiguo Testamento en manos de Aarón, ¿sí?, el hermano de Moisés, como muy bien lo dijo Eduardo Gutiérrez, ¿sí? Y ahora vamos a seguir con la exposición. Recuerden que ellos pueden utilizar cualquier denominación, las mismas citas, para decir que ellos son sacerdotes, pero que el sacerdocio católico no. Entonces vamos a mirar por las características de la Biblia quiénes son verdaderamente sacerdotes y quiénes no. ¿Ok? Entonces voy a compartirles. Aquí vamos a seguir con la exposición donde la dejé. Muy bien. Entonces, vimos ya que la vestimenta sacerdotal en Melquisedec no se menciona. En el sacerdocio levítico era una túnica sin bordes, ¿sí?, sin costuras, perdón. Y la túnica de Jesucristo, vemos en Juan 19, 23, 24, que la túnica era sin costura, tejida desde arriba, y toda tejida desde arriba. Entonces, vemos cómo la túnica de Jesucristo era una túnica sacerdotal, ¿ok? Tal como se utiliza en la Iglesia Católica con el alba, ¿ok? El alba es esa túnica blanca que se ponen los sacerdotes debajo y después se revisten con la casulla y bueno, con todos los demás elementos. Ahora, bueno, encontramos que esas vestimentas estaban profetizadas en Salmos 22:18. Ahora, vamos al siguiente tópico de lo que caracteriza el altar, la característica del sacerdocio o los sacerdocios en la Biblia. Entonces, en altares, pues Melquisedec como tal no registra ningún altar. Ya vemos que hay diferencias. Melquisedec no registra una vestimenta específica, Jesucristo sí, por lo que vemos que el sacerdocio de Melquisedec como sumo sacerdote y el de Jesucristo como sumo sacerdote son distintos, son parecidos, pero son distintos. Entonces, en el altar, bueno, el altar de los levitas, ¿sí?, hablamos de
Levítico 4, 27 al 35. Dice, si un hombre del pueblo que ha pecado inadvertidamente y él se ha hecho culpable por transgredir algunas de las prohibiciones del Señor, cuando se le haga caer en cuenta de ello, presentará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos, o sea, en el altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y untará con ella las esquinas que sobresalen del altar de los holocaustos y derramará lo sobrante al pie de este altar. Le quitará las grasas como sacrificio en comunión y lo quemará, bueno, como aroma agradable al Señor. Y los versículos siguientes nos hablan de exactamente lo mismo, pero con un cordero. Ahora, el altar de Jesucristo. Bueno, primero que todo, el altar de Jesucristo, el primero fue la última cena, la mesa, ¿sí? Para celebrar el Pesaj, donde se ofrece como Cordero de Dios, ¿ya? Y él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿ok? Entonces, mostramos cómo él se ofrece en esta mesa, que también simboliza a la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Del Antiguo Testamento, que eran los panes que se ofrecían a Dios, ¿sí? Y dice Colosenses 1:20, por medio de él a reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces encontramos un segundo altar que es la cruz, porque es donde él se ofrece como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, por eso vemos en las parroquias católicas, ¿sí?, el altar de piedra del sacrificio que representa a Cristo mismo, no es un altar común y corriente, sino que representa a Jesucristo mismo que se da, no es obligado, él se da para morir por nuestros pecados por amor y por obediencia al Padre. Y encontramos en las iglesias católicas, en las parroquias católicas, la cruz y el altar, que es la mesa, ¿ok? Ahora, Apocalipsis 5, del 6 al 12, nos habla también de altares, ¿sí? Vi entonces del medio del trono los 4 seres vivientes y los ancianos un cordero de pie con las señales de haber sido degollado. ¿Se acuerdan del cordero degollado de aquí de Levítico 4, 27 al 35? Dice, tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, que decían con fuerte voz, digno es el cordero degollado, recibe el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando el cordero rompió el 5.º sello, vi debajo del altar del cordero, con vida a los degollados por anunciar la palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. Estos son los mártires de Dios, que estaban debajo del altar. Entonces vemos cómo el sacrificio de Jesucristo sí tiene altar, el de Melquisedec no tiene altar. Tiene altares, encontramos la mesa de los panes de proposición en la última cena, ¿sí? La mesa del Pesaj, encontramos en la cruz del Calvario, donde él derramó su sangre, y así nos lo enseña 1 Colosenses 1:20, y encontramos en Apocalipsis el altar de Jesucristo. Y también tenemos como citas, para si lo quieren revisar, 1 Corintios 10, del 16 al 21, donde nos habla que lo que se sacrifica al altar de los demonios no puede tener comunión con lo que se ofrece a Cristo. No hay comunión entre la mesa ofrecida a los demonios y la mesa de Jesucristo. Okay, la mesa simbolizando el altar. Y vemos Apocalipsis 8:3 también, 8:5, Apocalipsis 9:13, Apocalipsis 11:1, Apocalipsis 14:18, Apocalipsis 16:7. Por otro lado, vemos otro aspecto que es la ofrenda presentada. Melquisedec ofrece pan y vino. Dice Génesis 14:18, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino. La ofrenda de los sacerdotes levitas eran alimentos. Y dice Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, el cordero del Pesaj. Y mire que aquí está la mesa de la proposición, los panes sin levadura, ¿sí? Cuando se sacrificaba el cordero del Pesaj, el pascual, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Recuerden que ahí fue la última cena donde él se ofreció a sí mismo
bajo las especies del pan y el vino, como su verdadera sangre, ¿sí? Su verdadera carne, que es verdadera comida, según Juan 6, y su sangre, que es verdadera bebida, también lo encontramos en Juan 6. Lucas 22:7, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que debía inmolarse el cordero pascual. Creo Entonces, que ahí ya acabamos el tiempo, Rodrigo. ¿Ah? 10:20 ya. ¿Ya? Me voy a apurar. Bueno, Éxodo 25:30, bueno, en esta mesa mantén siempre en mi presencia los panes ofrecidos. Ahí están las otras citas. Y vemos que Jesucristo se ofrece a sí mismo como Cordero de Dios, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida bajo las especies del pan y el vino. Y aquí encontramos en Juan 1:29, ¿sí? Que el mismo Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo reafirma en el versículo 36. Y en Juan 6:51 él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. Bueno, ya que ustedes saben que él dice que mi sangre es verdadera comida y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Ok? Y encontramos Hechos 8:32, Mateo 26:28 y así sucesivamente. Para el objeto de la ofrenda en Melquisedec, según Génesis 14:19-20, era bendecir a Abraham y dar gracias por la victoria sobre sus enemigos. Este era el objetivo de este sacrificio de Melquisedec, la ofrenda. Las ofrendas de los sacerdotes era para la expiación de pecados, ¿sí? Y eso funcionó solamente en el Antiguo Testamento, que era con sangre de animales, con carne de animales y con alimentos como vegetales también. Se ofrecía harina y menta y eneldo. Bueno, Jesucristo en el Nuevo Testamento se ofrece a sí mismo para el perdón de los pecados, la salvación de vida eterna, y además entrega esa autoridad a los apóstoles. Miren, por ejemplo, en 2 Corintios 5:18, el apóstol Pablo nos habla del ministerio de la reconciliación. La Iglesia Católica es el único que tiene ese ministerio. Ustedes verán en las iglesias evangélicas que hay ministerios de música, ministerios de finanzas, ministerio político, ministerio de ujieres, pero no hay nada llamado ministerio de la reconciliación. Solo en la Iglesia Católica existe este ministerio, donde el mismo Pablo nos dice que Jesucristo les confió el ministerio de la reconciliación, o sea, el perdón de los pecados. ¿Ok? Y él mismo nos pide que nos suplica que nos reconciliemos con Dios, ¿sí? Y en Juan 20:21 vemos cuando Jesucristo les da esta autoridad de perdonar los pecados a los apóstoles. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vemos que esa autoridad es entregada a Jesucristo a sus apóstoles, y nosotros tenemos esa autoridad de perdonar pecados en Cristo Jesús, no es nuestra autoridad propia. Aquí hay otras citas que también están. Ustedes verán que los hermanos protestantes dicen que no, que solo Dios perdona pecados, que ellos no tienen esa autoridad. Obviamente ellos no tienen el ministerio de la reconciliación. Ahora, los diezmos. En Melquisedec fue un 10% del botín de guerra, ¿sí? Que era pan y vino y, bueno, el botín como tal, y solo se fue dado una sola vez en la vida, ¿sí? En el sacerdocio de la tribu de Leví o el levítico, era el 10% del producto de la tierra y los ganados, que se ofrecían solamente una vez al año. En Jesucristo, ni Jesucristo ni los apóstoles cobraron diezmos, porque Jesucristo se ofreció a sí mismo 100%, se dio completamente para pagar por nuestros pecados de una vez y para siempre. Él es nuestro diezmo, Él es nuestra ofrenda completa y se dio a sí mismo gratuitamente, ¿ok? Sin esperar nada a cambio. Hebreos 7:24-27 dice, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará, y por eso también puede perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que siempre está vivo para interceder por ellos. Ya te pasaste por 5 minutos ya. ¿Ya? Ya hace rato, déjame terminar este punto eran 10, lleva 15. Bueno, déjame terminar este punto y ya. Okay. Tal es el efecto sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Él no tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados. No necesitaba diezmos.
antes de ofrecerlos por medio del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la Biblia habla que el diezmo era comida. Entonces, Él se ofreció como comida para nosotros. Él fue nuestro diezmo pleno. Ya no hay necesidad de diezmos, porque ni los cobró ni los apóstoles. Y dejamos el siguiente punto para la siguiente intervención. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gloria a Dios, déjame poner mi tiempo. Ok, 10 minutos a partir de ahora. Bueno, el amigo Rodrigo dice que no hay profetas mujeres. Es claro que desde el Antiguo Testamento hay profetas mujeres. Está María, la hermana de Moisés, está Débora, está Ana, la profetisa que el mismo Nuevo Testamento. Es claro que el profeta es el que profetiza. Bendito sea el Señor. Y la Biblia lo deja bien claro que las hijas de Felipe profetizaban. Ahora, gloria sea al Señor. Vamos a ver también que él dijo que Jesús tenía una túnica sacerdotal, lo cual es absolutamente erróneo porque lo hubiesen matado literalmente. Es decir, los judíos lo hubiesen apedreado desde el primer día que lo vieron a él. Jesucristo de ninguna forma fue acusado por hacerse pasar por sacerdote, de ninguna manera fue acusado por usar ropas sacerdotales, así que esto no le veo pues ni pie ni cabeza. Bendito sea el Señor. Él dice que también la mesa es a referencia del altar. De ninguna manera. Es claro, mesa tiene múltiples usos. Se usa para comer, se puede usar para hacer un altar. Y es claro que ellos estaban comiendo, así que ellos estaban sentados en una mesa. Ahora, él hizo referencia de Jesucristo con el Cordero Pascual. El problema es que el Cordero era sacrificado antes de ir a la mesa. Así que la mesa en cuanto al sacrificio pascual no tiene ningún sentido en cuanto al sacrificio como tal. Era donde simplemente se sentaban luego los judíos a comer un cordero que ya había sido sacrificado. Así que respecto al cordero pascual, realmente el único altar que existe es la cruz del Señor, que fue donde él fue sacrificado. Él no podía ofrecerse antes de ser sacrificado y no podía comerse antes de ser sacrificado. El cordero pascual primero tenía que ser sacrificado y luego comerse. Entonces, decir que lo que estaba pasando en la última cena era un ofrecimiento de su carne o de su sangre es una afrenta frontal contra la escritura, porque en las reglas, creo que es Éxodo capítulo 12, si no se me olvida, es decir, primero se mataba el cordero, se regaba la sangre y luego entonces se comía el cordero. Entonces, primero Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, que fue el único altar, y luego entonces pudo ser comido. Así que la mesa no tenía absolutamente nada que ver ahí. Bendito sea el Señor. Creo que no sé si me acuerdo bien, pero creo que habló también, sí, habló de Melquisedec y el pan y el vino. Bueno, vamos a entender esto. La Biblia, primeramente, es si le está diciendo Melquisedec ofreció pan y vino, los sacerdotes católicos ofrecen pan y vino. Pues eso no tiene nada que ver. Si yo ahora mismo agarro un toro y lo doy de sacrificio y hago una secta, eso no quiere decir que los sacerdotes en el Antiguo Testamento daban eso y ahora yo lo estoy haciendo y por lo tanto yo soy sacerdote. La escritura no estipula en el Nuevo Testamento ningún ministerio específico para partir el pan y el vino, ninguno. Tampoco se nombran a obispos y pastores como administradores del pan y del vino. Jamás se da instrucciones de que tal y más cual ministerio en específico son los únicos capacitados para partir o consagrar
el pan y el vino. Si bien Jesús le da el mandamiento a los apóstoles, luego entonces los apóstoles se lo dan a todo el pueblo. Pues es claro. Es decir, si hoy yo llego al Amazonas y comienzo a predicar, pues yo las instrucciones se las voy a dar al primer convertido y luego él entonces se lo va a dar a los demás. No quiere decir en ninguna manera que esa persona tenga una función X determinada. Se está transmitiendo simplemente una enseñanza. Y eso lo vemos que cuando Pablo enseña a los corintios, y aquí tengo la Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 11, no se dirige al obispo como tal, no se dirige al anciano como tal en cuanto a cómo ellos debían de hacer las cosas o cómo las estaban haciendo mal. Dice la escritura, 1 Corintios capítulo 11, a partir del 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, los corintios no tomaban la cena de ningún hombre. No estaba nadie con abre la boca, pum, abre la boca, pum, o si no agarra aquí. No, había una mesa y ellos iban a comer. Ahora, ¿cómo Pablo soluciona este problema? Pablo no soluciona este problema diciendo, Corintios, ustedes los que son unos blasfemos porque no pueden tocar la carne del Señor porque no son sacerdotes. ¿Cómo él resuelve el problema? Dice 22. Pues que no tenéis en casa que comáis o que bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, que os diré o no os alabaré, en esto no los alabo. Es decir, coman y aliméntense en su casa, no vengan de glotones a la iglesia a entonces usar el pan de la Santa Cena como alimento para llenar sus barrigas. Si el desorden que había era de que el pan no estaba siendo consagrado debidamente por un sacerdote, pues a Pablo se le pasó eso. No existe de ninguna manera una instrucción en la Biblia de que un sacerdote, menos sacerdote no hay. Ahora, ni siquiera de que un pastor ni de que un obispo sea el único que puede de alguna manera consagrar el pan, partir el pan o el vino. No existe. Al contrario, en el Antiguo Testamento, cuando sí habían sacerdotes y había pueblo, solo el sacerdote podía realizar sacrificio. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces, traer la comparación, la analogía de Melquisedec y el pan y el vino con lo que hace la Iglesia Católica, eso es un argumento completamente inválido, porque la Biblia en el Nuevo Testamento no apoya absolutamente nada de eso. La Biblia en el Nuevo Testamento a nadie nombra consagrador de pan y vino, a nadie. Y si Jesucristo se lo dice a los apóstoles, luego entonces Pablo se lo dice a los corintios. Así que no se estaba de ninguna manera traspasando un poder o traspasando cualquier cosa que quieran ellos traspasar. Estaba simplemente transmitiendo una enseñanza, que era de la única manera que en ese momento se podía hacer, porque todavía entonces la escritura no estaba, pues no estaba escrita. Así que bueno, yo en realidad, Rodrigo, no he visto nada. Hablaste de los diezmos, hablaste de cosas que nada tienen que ver con el sacerdocio, que no prueban que hay sacerdote o deja de haber sacerdote. Así que yo vine con más argumentos, pero creo que me los voy a reservar. Y porque no veo ningún argumento sustancial de que hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Yo en realidad, es decir, no lo veo. No me siento en ninguna necesidad de refutar absolutamente más nada. Bendito sea el Señor. Entonces te voy a dejar el tiempo a ti. Ahora te quedan 5 minutos. Por favor, te he dado tiempo de sobra en los otros tiempos, pero ahora en este 5 minutos
trata por todos los medios de no extralimitarte en el tiempo. Bendito sea el Señor. Bueno, yo termino con 9 minutos y le doy paso a Rodrigo. Ok, Eduardo, gracias. Entonces, bueno, hay que aclararle. Jesús como sumo sacerdote ofreció el pan y vino al igual que Melquisedec, que también era sumo sacerdote que ofreció pan y vino, ¿sí? Y esa autoridad él se la entregó a los apóstoles el ministerio, cuando les dijo, haced esto en memoria mía. Y en 1 Corintios capítulo 11, Pablo no dice lo que tú estás diciendo, que él le dijo a todos que podían ofrecer el pan y el vino. Dice, esto fue lo que yo aprendí. Lo dijo como apóstol, no dijo, ustedes pueden hacer esto. Eso, ustedes pueden revisar 1 Corintios capítulo 11 de arriba abajo, y él no va a decir, ustedes también lo pueden hacer. Por otro lado, ¿sí? Tenemos a Jesucristo como sumo sacerdote, que siendo sumo sacerdote fue apóstol, porque fue a todas las regiones de Judea, ¿sí? Habló con paganos, ¿sí? Fue presbítero, ¿sí? Fue anciano, él es anciano de días, ¿sí? Fue maestro, la gente lo llamaba rabí, rabuni, ¿sí? Que significa maestro, ¿sí? Fue evangelista, ¿sí? Fue profeta porque profetizó la caída del templo de Jerusalén, ¿sí? Fue evangelista, ¿sí? Anunció la llegada del reino de Dios. Entonces vemos cómo él, siendo sumo sacerdote, tenía los 5 ministerios bíblicos. Por tanto, es absurdo que él diga que una cosa es el sacerdocio y otra cosa son los ministerios, porque entonces Jesús tendría que haber sido o sumo sacerdote o tendría que haber tenido los 5 ministerios bíblicos, pero no ambos al tiempo, ¿ya? Ahora, bueno, la otra cosa es que la Biblia enseña que los apóstoles y los diáconos bautizaban en el Nuevo Testamento. Jamás dice que la gente, el pueblo de Dios, bautizaba al pueblo. Eso es otra falacia que él inventa y que argumenta. Eso no existe en la Biblia. O sea, si todos fueran sacerdotes, todos bautizarían, pero la Biblia no enseña que todos bautizaban. Si ustedes revisan el Nuevo Testamento, no hay cita donde diga que el pueblo bautizaba al pueblo, sino que eran los apóstoles y los diáconos. Ahora, volviendo al último punto ya, porque pues obviamente el tiempo nos apremia, hay muchos más argumentos, pero no puedo abordarlos todos por cuestiones de tiempo. Si vemos ya en resumen esto en un cuadro, lo que hablamos de las características del sacerdocio, vemos que la vestimenta en el Antiguo Testamento, en Melquisedec, pues la túnica real, presumimos, no dice, ¿sí? En Aarón, la túnica sin costuras, en Jesucristo, la túnica sin costuras, en Juan 19, 23, 24, en el pastor protestante vemos camisa, corbata, pantalón y el saco como medida opcional. En el altar, bueno, Melquisedec no menciona literalmente un altar. Aarón, pues ya vimos en Levítico 4, 27, 35, el altar. Y en Jesucristo encontramos el altar en 1 Corintios 10, 16, 21, Apocalipsis 6, 9, 8, 3, 8, 5, 9, 13, 11, 1, 18, 14, 18, 16, 7. Y encontramos que la cruz de Jesucristo también es el altar donde él se ofreció por los pecados del mundo. El pastor protestante dentro del culto tiene una tarima, es el lugar donde él se posa por encima de los demás para predicar. No existe un altar, o algunos le llaman altar, pero en realidad es una tarima. La ofrenda presentada aquí en Melquisedec, que es pan y vino, Génesis 14, 18. En Aarón, pues Leví, animales y vegetales, Levítico, ya vimos la cita. Y en Jesucristo, su carne y su sangre bajo las especies del pan y el vino. Y aquí están todas las citas, ¿sí? Ahora, en el protestantismo encontramos que utilizan bebidas sin alcohol, jugos, agua, gaseosa, acompañada de galletas saladas o pan con levadura. Eso lo encontramos en Doctrinas y Convenios 21, 27, 1, 4. Doctrinas y Convenios está en el libro de Mormón, no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice así, porque hay aquí que te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros. Eso lo dice el libro de Mormón, no la Biblia. Ahora,
El propósito de la ofrenda en Génesis 14 era para dar gracias a Dios por la victoria. En el sacerdocio levítico era para alimentos, bebidas y purificaciones, ¿sí? Y esto solo valía para el antiguo pacto. Jesucristo se ofrece a sí mismo para perdón de los pecados, salvación, vida eterna. Además, entrega esta autoridad a sus apóstoles. Ya terminaste, ya se acabó el tiempo. Bueno, espérate, termino. Y el protestantismo es un simple recuerdo de Cristo, que lo encontramos en Tercera de Nefis 18:7, también el protestantismo. Ahora, también el libro de Mormón. Diezmos recibidos, bueno, Melquisedec 10% del botín de guerra en una sola vez en la vida. En Aarón, una vez al año, el 10% del producto de la tierra de los ganados. En Jesucristo, él se da una vez y para siempre, no cobra ni él ni los apóstoles diezmos, porque él se da como sacrificio y pago y alimento por todos. Y en el protestantismo encontramos un diezmo mensual o quincenal en dinero, no en alimento como los otros tres, ¿sí? Y eso lo encontramos en Doctrinas y Convenios 85:3, 97:11 al 12 y en Doctrinas y Convenios capítulo 119, pero no en la Biblia. No siendo más, te cedo el paso, Eduardo. Muchas gracias. Ok, entonces a partir de ahora tengo 5 minutos. Bueno, él volvió a recalcar lo de Jesucristo, la túnica sacerdotal, algo completamente que no es real. Eso era sumamente prohibido. Las vestiduras de un sacerdote no era tan solo las túnicas que él estaba diciendo. Es decir, busquen ustedes mismos en su Biblia qué cosa era la vestidura de un sacerdote. Lo hubiesen literalmente matado porque ni siquiera él era de una tribu sacerdotal. No hay registros en la escritura de que hayan acusado a Jesucristo por vestir sacerdotalmente. Así que eso no es válido. Bautizar solo los apóstoles, de ninguna manera él tiene pruebas de eso. Inclusive el apóstol Pablo no bautizó a casi nadie, así que no, y lo dice, creo que había bautizado como a 2 familias nada más. Así que no era un trabajo como tal de apostólico. Por supuesto, si fueron los primeros, comenzaron bautizando, ¿verdad? Ahora, los diáconos que vemos en la Biblia estaban súper reducidos al principio. Fueron 7 diáconos y 12 apóstoles. Imagínense para bautizar a tantos miles y miles y miles que se convirtieron. Pero bueno, ya lo dejo ahí con las matemáticas. De todas maneras, no hay prueba de que solamente obispos y diáconos pudieran bautizar. No existen pruebas de eso, no hay un mandamiento ni una prohibición de que otras personas no pudieran hacerlo. Buscó diferencias de vestimentas entre los pastores protestantes y los curas y pues los sacerdotes o como se vestía Jesucristo. Eso no tiene ningún tipo de validez porque vivimos en diferentes culturas. Si fuera por eso, los cristianos judaizantes que visten con toda la vestimenta y toda pues la liturgia judía fueran más cristianos que católicos y que cristianos evangélicos. Eso es sin sentido por completo. También sacó el libro de Mormón. Él sabe que yo no soy mormón. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa también tiene imágenes. Pero yo no puedo agarrar ahora algo que hace la iglesia ortodoxa y usarla en contra de un católico. Eso es una falacia y ya se pasó ya completo ya. Bendito sea el Señor. Está hablando del libro de Mormón. Yo no soy mormón, Rodrigo. Yo soy cristiano evangélico. Me presenté, además tú me conoces. Bendito sea el Señor. Y habló también de diezmo y otras cosas que nada tiene que ver con lo que nosotros vinimos hoy a tocar y a defender aquí. Yo no he visto, al menos en mi percepción, ningún argumento contundente que diga que hay sacerdotes humanos como tal, que son sacerdotes de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Eso no existe, no lo he visto un montón de argumentos con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que no vinimos aquí a tocar. Yo no voy a debatir esas cosas porque me gusta centrarme en lo que vine a hacer, y lo que vine a hacer es simplemente probar
y creo que lo ha hecho en el nombre del Señor con la ayuda de Dios, que ningún hombre en el Nuevo Testamento es llamado sacerdote de manera individual, que la lista de ministerios que hay en la Biblia en Efesios 4:11 no está la palabra sacerdote, no está de ninguna manera, que es la palabra hierios, es decir, no existe esa palabra de ninguna forma, así que no hay manera de hacer ver de ninguna forma que se está hablando de sacerdocio en Efesios 4:11. Ningún hombre puede ser sacerdote de sacerdotes, como explica y dice la Iglesia Católica, porque sería un sumo sacerdote, lo cual es una blasfemia. Entonces nosotros entendemos que no podemos blasfemar contra Dios, y por eso de ninguna manera ningún pastor se cree de ninguna forma que puede ser sacerdote de sacerdotes, que puede ser príncipe de sacerdotes, porque sería un sumo sacerdote, y el único que es sumo sacerdote para siempre es Jesucristo de Nazaret. Bueno, sin más, termino mis 5 minutos y ya que ha concluido el debate, ahora va a tener Rodrigo un tiempo de 1 minuto para despedirse. No se puede hablar absolutamente nada del debate. Espero que lo cumpla. Yo también lo voy a cumplir, y si aún él lo incumple, yo lo voy a cumplir, y es solamente para despedirnos de la audiencia. Bueno, Rodrigo, entonces el tiempo es tuyo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por compartir este espacio. Lo importante es que cada uno de ustedes que han visto este debate sume, reste, divida y multiplique y saque sus propias conclusiones sobre los argumentos que presentó Eduardo, sobre los argumentos que presenté yo, desde la didaje, la patrística, la historia, la Biblia, la comparación entre los sacerdocios distintos de la Biblia. Él dijo que los sacerdotes no hablaban de sacerdotes humanos en el Nuevo Testamento. Invito a que lean Apocalipsis 1:6, 5:10. Por favor, cumple con los parámetros, please. Ok, perdón. No le dejes a perder el debate. Vamos a seguir debatiendo, no le dejes a perder. Vale, está bien, perdón. Y bueno, muchas gracias a todos, un saludo a todos los que nos siguieron a través de este debate. Pues tomen apuntes de lo que se presentó. Los invito también a, ya como una pequeña propaganda, a ayudar en la obra que el Padre Toro está haciendo, ayudando a recolectar dinero para los necesitados en Venezuela. Ellos están necesitados, vienen de un régimen en los cuales están sufriendo de hambre, no tienen medicinas, y el Padre está recolectando para llevarles a ellos. Sí, Eduardo, que también estuvo en un régimen como el cubano, debe saber lo tenaz que es vivir en esa situación. Entonces, pongamos la mano en el corazón, ayudemos, porque Dios bendice al dador alegre, al que bendice al pobre, a la viuda, al huérfano. Entonces, no nos olvide, no cerremos nuestra mano para ofrendarles a ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Y bueno, con esto concluimos ya nuestro debate, nuestro último debate. Que el Señor te bendiga y te guarde. Adelante, Eduardo. Amén, Rodrigo. Muchísimas gracias. Bueno, Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias a Rodrigo. Y mientras que los debates sean de la manera que se han hecho hoy, pues vamos a seguirlo haciendo si él está de acuerdo. Después nos ponemos de acuerdo más adelante para hacer otros. Bendito sea el Señor. Yo siempre estoy abierto a los debates, siempre y cuando sean con respeto y sean con valores cristianos, que es lo que al final queremos transmitir. Los otros debates no me interesan absolutamente para nada. Dios pues bendiga a todos mis hermanos en Cristo que pues han estado aquí apoyando el debate, apoyando el ministerio. Gracias también a los amigos católicos que han estado aquí también. Gracias al apologista católico Rodrigo Calvo. Pues sin más, los invito a seguir
apoyándonos en el canal y sobre todas las cosas seguir amando a Dios con todas sus fuerzas, solamente en el nombre de Jesucristo, que es el único camino a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin más, me despido de todos ustedes. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Ahora abro un programa para poder entonces pues saludarlos a todos ustedes, los del chat. Así que quien quiera quedarse, pues que se quede ahí en el canal, que vamos a abrir otro programa. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos. Bye, bye. Amén.